Bueno, lo decíamos, tema hoy de la realidad de muchísimos. Alquileres versus sueldos. Claro, porque gran parte de tu sueldo se va en el alquiler. Ya se va a sumar Marcelo Bonelli, está Jason con nosotros para ir viendo. Jason, sacamos la calculadora. Sí. ¿Qué pasa? Y sobre todo hay un rango etario donde se va prácticamente casi todo el sueldo en el alquiler. En los más jóvenes, el famoso índice de emancipación. ¿Cuánto de tu sueldo se lleva al alquiler? ¿Cuánto es esto en la Argentina y cuánto es en el mundo? Como para tener una referencia. También hay un dato de estas horas, sobre todo cuánto implica esto. Sí, claro. Pero además, esto me toca de primera mano. Fui a negociar hoy el alquiler y tenés que tener tres cosas en cuenta. Mira. Una, ¿a cuánto te van a renovar? Dos, ¿cuándo te va a actualizar? Si en 3, claro, o en 4 meses. Todo, o sea, son varias instancias de negociación. Y después, ¿a qué índice te va a tomar? Claro. Porque no es lo mismo el precio a consumidor de Ciudad de Buenos Aires que el del INDEC, que si te toma el índice de locatario. O sea, son muchos factores en los que estás totalmente estresado y medio entregado también a la hora de negociar, ¿no? Perfecto. Vamos a escuchar y ver qué dice la gente. Vamos. ¿Estás alquilando en Buenos Aires? Sí, estoy alquilando en Buenos Aires. ¿Qué estás alquilando? ¿Un dos ambientes? ¿Monoambiente? Un monoambiente, sí. ¿Cuánto estás pagando más o menos? Y 280. Esa plata solo de alquiler, ¿cuánto representa de tu entrada de bolsillo mensual? ¿Qué porcentaje? Y más o menos un cuarto. Un cuarto. Sí, sí. ¿Qué porcentaje de tu sueldo, de tu ingreso, destinás solo al alquiler? Y calcula que el 70% va para el alquiler. ¿Solo? Una barbaridad. Alquiler, impuestos. Y, no sé, más o menos un 25-30%. Es bastante. Es bastante. El ingreso mensual es bastante. Mira, el mayor porcentaje se deriva del 30%. 30%. 30% del sueldo se deriva en todo lo que es el alquiler. Solo el alquiler. A eso Solo tenés que sumarle expensas, gastos, impuestos, etc. Yo soy docente universitaria. ¿Sí? Tengo el 100% de antigüedad y todavía no puedo tener mi casa y el alquiler nos insume muchísimo. Años y años de trabajo y esta realidad, esta vida. Años de trabajo. Los laburantes tenemos que laburar y pagar. No nos queda otra. Y los créditos que te da el gobierno son altísimos, de sueldos altísimos. Bueno, esa es la realidad de la gran mayoría de los argentinos. Alquileres que todavía están muy caros, pese a lo que se dice, y es muy difícil acceder a un crédito hipotecario porque tienes que ganar mucha plata para poder pagar las cuotas. Efectivamente, el porcentaje realmente es complicado. Y a medida que cuanto más joven sos, que tenés menos ingresos, obviamente te involucra en más porcentaje de tu haber, un alquiler, ¿no? Y además, bueno, habitualmente los jóvenes alquilan, es el primer paso. Sí, claro. De esto ha generado también que haya cambiado un poco la salida de los chicos, digamos, de adolescentes o entrando en los 20 años de las casas de los padres. Sí, claro. Han extendido, pero no por una cuestión de deseo, sino por una cuestión de no poder. No poder. Y esto se refleja en los números. Hay una combinación, o sea, apareció el crédito, pero lo que ustedes dijeron, está carísimo y además el crédito UBA, tenés que ganar 2 millones de pesos más o menos para tener una cuota para comprar algo. Claro, y el miedo después que como se indexa con inflación, se te vaya a otro, cualquier parte. ¿Por qué? Porque bueno, la inflación ha bajado, pero igual sigue el 4%. Y además, en un país donde lamentablemente la inflación cada tanto vuelve, te genera mucha duda. Pero aún así, tenés que ganar mucha plata para obtener un dinero para comprar, para entrar. Exacto. Vamos a ver el precio de los alquileres. Esto es... Que son promedios, ¿no? Son promedios, claro. En la Ciudad de Buenos Aires, un monoambiente, casi 400.000 pesos. Un departamento de 2 ambientes, 464.000 pesos. Que siguen siendo difíciles de conseguir, ¿eh? Sí, siguen siendo difíciles. Fíjate, son 2 ambientes, algo pequeño. Y así también, fíjate cómo fue evolucionando el tema de los alquileres. Del 2005, claro, la prehistoria, ¿no? 800 pesos, cuando valía, ¿te acuerdas? Los el dólar era 3, El dólar estaba a 3 en ese momento, sí, más o menos. En el 2010, 1.300 pesos, el dólar ahí estaba tipo 8, más o menos. 2015, el dólar estaba a 14, 4.300 pesos. 2020,
Ahí un poco los alquileres por el tema de la pandemia también aflojaron como todo, ¿no? Pero mirá la diferencia, de Mirá cómo se 2020 a disparó. 2024. Claro, sí, sí. 18.600 y ahí en 4 años, ¡pum! Explotaron. Explotaron. ¿Sabés qué pasa? Además, bueno, estuvo todo el tema de las leches de alquileres, que la verdad que eso fue un piantaboto. Totalmente. O aquel que alquilaba se cubría. Sí, claro. Viste que no podías actualizar por 2 años, por Sí, demás. sí. Entonces decía, bueno, yo renuevo, le pongo todo ahora. Tiro todo ahora. La inflación y la inflación que viene y por la duda esto. sí. Y ahí quedaron muy altos alquileres. Y ahora no han bajado. No, No, han no. bajado poco. Y además a esto hay que agregar también que no está contemplado en esto que le estamos contando en este informe, pero también subió la luz, el gas, las No, las expensas. expensas, Las no, no. expensas. Para la gente se le hace muy difícil Luz, mantener todo. luz y gas han aumentado, bueno, depende del consumo, pero cerca de 400, 500%. Se multiplicaron muchísimo las cuentas. Y las expensas es como que no tienen límite. Sí, claro, claro. Estuvimos hablando con gente de inmobiliaria. ¿Nos escuchamos? Dale, ¿Qué tienen vamos. Para decir, vamos. Hay oferta. Hay oferta y por suerte tenemos una gran cantidad de departamentos que antes estaban en Airbnb que se lo desocuparon porque no hay tantos extranjeros. Entonces eso ayudó a que haya más cantidad. En diciembre teníamos en la ciudad de Buenos Aires 600 propiedades en alquiler. Hoy tenemos 18.000 propiedades en alquiler para contratos tradicionales. De todas maneras, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que puede llegar a ganar una persona joven que recién empieza, alquilar un departamento le implica una muy buena parte de su sueldo. Y sí, por lo menos un 50%. Depende del ingreso que tenga, pero alguien que tenga un ingreso de 800.000 pesos y por lo menos el 50% le lleva. Solo en el alquiler. Solo, o sea, entre el alquiler, las expensas y los impuestos y servicios. Más de un 50%. Sí, calculemos que un 2 ambientes hoy se puede conseguir en la ciudad de Buenos Aires por 300.000 pesos. Pero a eso le tenemos que agregar las expensas. Un 2 ambientes paga alrededor de 80.000 pesos de expensas. La luz, el agua, el gas, etc. Mantenerlo cuesta más de 120.000 pesos mensuales. A ese hay que agregarle el alquiler, ¿no? Y se le hace muy costoso a los inquilinos. Bueno, esa es la palabra calificada de los agentes inmobiliarios, una realidad. Son los que quieren alquilar, Que ¿no? quiere de 900 en diciembre a 18.000 ofertas de alquiler en la ciudad de Buenos Aires. Sí, es que la anulación de la ley de alquileres, que fue lo estableció el decreto de necesidad de urgencia, eso incentivó. Pero bueno, los precios siguen carísimos. Y acá, digamos, no quiero ser repetitivo, pero acá el problema, y está muy bien ahí el graph, sueldos versus alquiler. El problema es que los sueldos no acompañan. Ahora, todo se ajustó más o menos con la inflación, los alquileres también, los sueldos no. Ahora, claro, junto con eso, ¿no? El gobierno dice que bajaron al 26%. Nadie ve. No han bajado. Sí, el gobierno, viste, quiere ponderar. O sea, está bien, yo creo que la eliminación de la ley, que fue una traba durante muchos años, vino bien porque hizo que mucha gente saliera a ofertar. Y en definitiva, el mejor acuerdo es el acuerdo que hace entre inquilino y propietario. Ningún propietario que tiene un buen inquilino quiere que se vaya, porque no sabe que podría venir. Claro, que puede venir. Ahora, lo que está claro es que acá es el atraso salarial. El atraso salarial no acompañó los alquileres, el atraso salarial no acompañó la inflación, el atraso salarial no acompañó las expensas, no acompañó las tarifas, no acompañó el gas ni la electricidad. Entonces, estamos en esta situación. Cada vez tenés que ganar más o cada vez tenés que trabajar más para pagar lo mismo. Exactamente. Y hay un tema que tiene que ver con los jóvenes y no tan jóvenes, porque ya una persona hasta de 35 años no puede terminar yéndose e independizarse, por ejemplo, en la casa de los padres o hacerlo de más de una persona. No se puede. Correcto, efectivamente. Jason, vos tenés datos sobre eso. Sí, hay unos datos que se acaban de publicar que justamente ejemplifican o relevan, mejor dicho, esto que estábamos conversando. Fíjense, están a mis espaldas. ¿Cuánto se va de tu sueldo en un monoambiente, de un sueldo joven? El 70% del sueldo de una persona joven se va
en el alquiler de un monoambiente, ¿no? Que para una persona joven sola está muy bien. ¿Cuánto es el salario joven? Según en el primer trimestre de 2024, menos de 400.000 pesos, 395.000 pesos, un empleo formal, ¿no? Estamos hablando de eso. En el mundo, sin embargo, la relación salario versus alquiler es del 30%, así que fíjense esta diferencia, del 30 al 70, es a la inversa, ¿no? Al revés. Bueno, hay que ver también, esto es en la ciudad de Buenos Aires, qué pasa en los distintos barrios de la ciudad y también qué pasa con la informalidad, ¿no? Los empleos informales, qué impacto tiene eso a la hora de los alquileres y cómo eso puede variar justamente tu relación, ¿no? Es todo un gran signo de pregunta. Bueno, Manuel Socias, director del Instituto de Desarrollo Urbano, nos va a dar más detalles justamente de todos estos datos que han relevado. ¿Cómo te va, Manuel? Aquí estamos con Nelson, con Marcelo Bonelli. Dominique, te saludamos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿y cuál es la realidad que ustedes están viendo en relación a este tema? Alquileres, gente que quiere alquilar que no puede, jóvenes. Bueno, nosotros nos inspiramos en un indicador análogo, que es el índice de emancipación que elabora el Estado español, que básicamente lo que hace es lo que estaban presentando ustedes, cruzar ingresos de los jóvenes con los valores de los alquileres. En nuestro caso particular, lo que nosotros tomamos es los jóvenes entre 18 y 24 años que trabajan de manera formal, que son aparte los privilegiados de su franja etaria, porque consideremos que más del 60% de los jóvenes de esa edad ingresan al mercado laboral de forma informal, no registrada o precaria, y lo cruzamos, esos datos de ingreso de jóvenes, con los valores promedio de los precios de los alquileres de los monoambientes y los dos ambientes. Y lo que nosotros establecimos es cuál es el peso de esos alquileres sobre esos ingresos, tanto para el caso de un joven que se quiere mudar solo a un monoambiente, como para el caso de aquel joven que quiere con su pareja o con un amigo o una amiga alquilar un dos ambientes. Definimos una relación de accesibilidad siguiendo un estándar internacional que establece que si el peso del alquiler es inferior al 30% de los ingresos, bueno, hay una relación de accesibilidad aceptable, claro, y entonces favorable. el proceso de emancipación es probable. Claro, y si es mucho más alto... A nosotros nos da... ¿Cuánto les da a ustedes, Manuel? A nosotros nos da, para que se den una idea, un monoambiente representa hoy lo que decía recién en las placas, el 70% del ingreso de un joven que trabaja de manera formal. Por lo tanto, se Y queda en en el su caso casa de con los padres. aquellos jóvenes, exactamente, se dilata el proceso de emancipación, fundamentalmente el proceso de emancipación residencial, que forma parte de un proceso fundamental para el tránsito hacia la adultez, ¿no es cierto? Claro. Ahora, Manuel, porque digamos, esto que vos decís, lo lógico es destinar, y por eso los créditos hipotecarios dicen, el crédito te da hasta un tope de tu salario del 30, ¿no? La cuota, porque lo lógico es eso, destinar más o menos entre 25 y 30% de tu ingreso al tema vivienda. A partir de ahí se te complica mucho, porque si alguien tiene que destinarle el 70%, ¿cómo hace para vivir el resto del mes, no? No llega. Bueno, fíjate, Marcelo, que en el caso de una pareja que quiere alquilar un dos ambientes, hoy con los datos disponibles tiene que dedicar casi el 50% de sus ingresos sumados al pago del alquiler. Es decir, que ni siquiera en el caso de compartir el gasto del alquiler es posible el proceso de emancipación. Lo que tengo entendido, Manuel, que hay como una nueva moda de que, bueno, que muchos jóvenes se mudan, buscan amigos y se mudan en forma conjunta, ¿no? Y comparto de uno una pieza, la única otra forma, pieza. Claro, sí. Y nosotros tomamos la franja privilegiada de los jóvenes, que son aquellos jóvenes que tienen un trabajo formal. Imaginemos, faltan datos disponibles, pero imaginemos la situación de aquellos jóvenes que ingresan al mercado laboral de forma no registrada o que hacen changas o bueno, las diferentes formas que los jóvenes hoy tienen de generar ingresos. De ninguna forma pueden tener un proceso de emancipación autónomo. Entonces se arman esas estrategias de compartir el alquiler con varios amigos, pedirle a los padres que le paguen parte del alquiler y demás estrategias, ¿no es cierto? Manuel, ¿y pudieron medir a partir de qué edad o de qué rango etario uno se puede emancipar y estar un poco más tranquilo, por así decirlo? Bueno, es difícil con los datos disponibles producir esos cortes etarios, pero claramente acercándose a los 30 años la relación entre peso del alquiler sobre ingresos mejora sustancialmente. Nosotros quisimos tomar esa franja etaria,
básicamente porque es el primer empleo y queríamos medir la relación entre el primer empleo y la posibilidad de emancipar, que forma parte de las expectativas generales de la población joven, poder emanciparse de la familia y bueno, ir a vivir solo, que es arrancar la construcción de la subjetividad adulta, ¿no es cierto? Muy bien. Manuel, muchísimas gracias por estos datos que forman parte de esta realidad que nos preocupa. Gracias Jason, gracias Marcelo. Y una cuestión también para aportar, también para los adultos y esas casas, como les cuesta mantenerse, necesitan quizá que ese hijo aporte con su trabajo en la casa. Es un trabajo donde todos, el adulto también necesita que ese joven aporte a la casa. Efectivamente, la dureza de la crisis. Seguimos.